Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy entonces veníamos estudiando en la clase pasada. ¿Cómo se llamó la clase pasada? Punto. 5 segundos. 1, 2, ¿Cómo se llama la 3, clase pasada? 4, 5. Genosis, creo. Pero ya dije 5. Entonces, la clase pasada veníamos estudiando el despojo, ¿no? Entonces, espérenme un momentico aquí, un segundito, que tengo que enviarle a alguien que me está escribiendo por WhatsApp. Un segundito, disculpen. ¿Qué hubo? Listo. Ahora sí, nos fuimos. Entonces, veníamos entonces hablando de la clase pasada, lo que era kenosis, y habíamos dicho que la kenosis era que el despojo de sus atributos, y que en este caso Jesús se despojó o no hizo o no trajo. Oye, ¿quién tiene el micrófono abierto por ahí? No trajo para sí mismo, no trajo unos atributos que eran atributos incomunicables, como la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Entonces, que hubo otros atributos que sí, digamos, permitió estar con él, como uno de ellos era ¿cuál? Punto para que me digan un atributo de los que no se despojó. Soberanía. ¿Quién dijo? La divinidad. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo el primero? ¿Quién dijo soberanía? Yo, soberanía, yo. Carmen. Carmen dijo. Ok, Carmen. Entonces, Carmen tiene un poco de punto. Estudiante con bastante puntuación. Bueno, entonces habíamos estudiado eso, y hoy entonces vamos a estudiar una parte. Acuérdense que estamos en el estudio de Cristo, y mientras que estudiamos a Cristo, vamos viendo que cada vez hay cosas que son profundas desde, digamos, desde algún punto de vista, pero cuando las traemos aquí sobre la mesa, nos damos cuenta que son cosas que a nosotros nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios, que a nosotros nos ayudan a entender nuestra revelación de quién es Jesús, de por qué Jesús en su perfecto amor y en su perfecta misericordia hacia nosotros, nosotros podemos identificarnos en él y no verlo tan lejano como de pronto en algunas religiones nos dicen, pero es que Jesús era Dios y tal, pero ya hoy en la clase 5, después de estudiar bastante a Jesús, hoy podemos decir, yo me veo en Cristo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a estudiar los estados de Cristo, y primero ¿qué es estado? ¿Qué es un estado? No Estados Unidos, no estados de departamento. Oscar, pásame la siguiente. Sino un estado desde el punto de vista, digamos, en su etimología. Dice, un estado es situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Un estado, simplemente, así facilito, tengo hambre, tengo un estado de hambre, tengo sueño, tengo un estado de sueño. O sea, un estado es un momento, un estado es algo que nosotros podemos pasar en ciertas horas del día. Siguiente, Oscar. Entonces, cuando vamos a estudiar los estados de Cristo, nosotros tenemos que ver que estos estados de los que vamos a hablar hoy en particular, los voy a mencionar de una vez, y más adelante voy a preguntarlo para ver si de pronto alguien se gana un punto. Los estados de Cristo que vamos a estudiar son en particular dos, pero de cada uno hay unas subdivisiones, y los estados son el estado de humillación y el estado de exaltación. Son los dos estados que vamos a estudiar hoy. Entonces,
Sabemos que es como lo leíamos ahorita, entonces estado es un sinónimo de condición y esta palabra se aplica en el carácter de Cristo a la relación o condición de las cosas que él vivió. Un ejemplo de esto, decimos, una persona culpable de un delito se encuentra en un estado de culpa, ¿cierto? Alguien que es condenado se encuentra en estado de culpa o de condenación, al que por lo general le sigue una condición de encarcelamiento. O sea, primero está en una condición, después está en otra condición y posteriormente está en otra condición, y que al final repercute en esos estados en su personalidad, porque a la persona que está va a terminar en vergüenza y va a terminar en un estado de encierro por pagar la pena. Siguiente. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto a los estados de Cristo, vamos a verlo y a relacionarlo con el sacrificio. Acuérdense entonces que Cristo hizo un vaciamiento, hizo kenosis, ¿cierto? Un despojo. Pásame a la siguiente. Entonces, ese vaciamiento voluntario, esa kenosis dentro, hace parte del estado de humillación. Por eso, ¿se acuerdan que yo en las clases pasadas les decía, este tema lo vamos a tocar más adelante? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de nosotros estudiamos la kenosis y la kenosis nos mostraba a nosotros una manera de ver la divinidad de Dios en Cristo, cómo él quitó cosas de sí sin dejar de ser sí mismo Dios. Entonces, eso fue lo que nosotros aprendimos en Kenosis. Pero hay otra parte dentro de esa humillación, perdón, y es la que vamos a profundizar hoy, que es la tapeinosis, tapeinosis, que consiste en haberse sujetado a las demandas y a las mediciones de la ley. O sea, miremoslo desde este punto de vista. Jesús se despojó de sus atributos. Ya ahí, entonces nosotros podemos decir que hay una humillación, ¿cierto? Hay una humillación ahí en despojarse de estos atributos. Pero hay otra humillación que es ahora tratar o llevar a cabalidad el cumplimiento de la ley. O sea, la misma ley que él le dio al pueblo es la misma ley que él se sometió a cumplir. Entonces aquí estamos viendo una doble humillación que hubo en Cristo. Entonces, versículo clave para el día de hoy, Filipenses 2 del 5 al 11, que lo venimos trabajando desde que comenzó este módulo, ¿cierto? Venimos trabajando este Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde se basa prácticamente, hay muchos más versículos, pero tomamos este porque es el versículo o la cita más descriptiva donde nosotros encontramos divinidad, encontramos soberanía, encontramos y ahora encontramos esta parte de la humillación. Entonces, voy a leerlo nuevamente para que veamos dónde vamos a encontrar relación a la doble humillación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos bastante en la clase pasada. Y ahí hay una humillación. Dios se despojó a sí mismo. Entonces hay una humillación. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces vemos, se humilló de pasar de Dios a hombre y ahora siendo hombre, se humilló porque murió en la forma más
más deplorable que existía en ese momento, que era el castigo de morir públicamente en una cruz crucificado, donde los que merecían o los que recibían este castigo eran los malhechores más temidos, los malhechores más crueles de la época, eran los que merecían este castigo. Un ejemplo, un punto aquí. Dentro de los discípulos de Jesús había uno que era el celote, y el celote, los celotes eran lo que hoy en día podríamos decirlo así de alguna manera coloquial, lo que hoy en día nosotros conocemos como un grupo subversivo, una guerrilla. Los celotes eran en aquel tiempo una resistencia que se oponía al gobierno de quién. Punto para que me diga, ¿contra quién se resistían los celotes? Roma. Contra el Imperio Romano. Exacto. ¿Quién fue? Marta Costa. Marta Marta y Carmen van a ir punteando bastante. Acaban con todos los tickets. Sí, no, y Mayra se quedó rezagada. Mayra hace rato que no cae en la nota. Entonces, estos celotes venían, entonces, hacían, digámoslo, una forma de retaliación contra el Imperio Romano. Y mira que aquí es donde uno estudia las cosas bonitas de Jesús. Por eso es que nosotros, en la parte de nuestra cultura, es que te aceptamos tal cual y como eres, ¿cierto? Porque mira, si Jesús aceptó a un celote, que era un guerrillero, aceptó a un recaudador de impuestos, el domingo aprendimos cómo aceptó a otro recaudador de impuestos, que era Saqueo. Entonces nosotros vemos que Jesús no miraba tu operar o no miraba ni tu condición. Él lo único Jesús siempre está dispuesto a buscar. Qué bonito. Pero bueno, hoy vamos a avanzar porque aquí me quedo, yo me pego y bueno, el tema es largo hoy. Entonces, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también lo exaltó a los hombres y dio un nombre que es sobre todo no. Ok, entonces, siguiente, Oscar. Entonces, vemos aquí que hoy vamos a estudiar esa parte que nosotros vemos como la doble humillación, que Jesús se despojó de su gloria, pero ahora se sometió a la ley, se sometió a los hombres. Hecho para resaltar. En Juan, cuando él se va a bautizar en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Juan el Bautista, es necesario que esto sea así. Yo me tengo que someter. Y por eso era que Juan le decía, es que, Señor, yo no soy digno de tocar ni la sandalia, ni la hebilla de tu sandalia. Y Jesús le dijo, no, es necesario que nosotros hagamos lo que está en la ley. O sea, Jesús estaba sometiendo en obediencia. Acuérdense que otro de los pasajes que hoy vamos a tener es Hebreos capítulo 10, si no estoy mal. Ahorita sale la cita por ahí que la tengo resaltada, donde ya lo hemos leído aquí, donde hablábamos que Jesús vino, cumplió la ley, pero que también se sometió. Entonces, vemos que un elemento esencial en la humillación se encuentra en el hecho que el Señor de la creación, el supremo, Dios, excelso, vino y se sometió bajo la ley como cualquier ser humano. Y esto, el haberse sometido a la ley, fue lo que pudo legalmente hacerlo responsable de nuestros pecados y llevarse la maldición que había sobre nosotros. Por eso es que cuando a ti te dicen ay, es que tú no, es que las maldiciones generacionales, es que, oye, pero ven acá, aquí entonces la Biblia se equivocó. O sea, yo por mucho tiempo también pensé que las maldiciones generacionales, pero hoy en día yo miro la Biblia y digo, oye, pero si ahí dice en la Biblia que Él se llevó todas las maldiciones, y si ya yo lo reconozco, ya ninguna maldición está sobre mí, ¿cierto? Entonces, vamos estudiando cada vez algo que se mete más, y vamos entendiendo entonces cosas de nuestra vida
que nosotros no sabíamos que de pronto tenían repercusiones en nuestra vida, de lo que hizo Jesús en la cruz. Siguiente, Oscar. Entonces, en este estado de humillación, Oscar, en este estado de humillación, vemos que nuestro primer punto de la humillación radica en la encarnación y el nacimiento. Entonces, la vez pasada decíamos que Jesús vino, se hizo hombre y vino a habitar en corporeidad en el vientre de una virgen. Y ese simple hecho de venir a habitar en el vientre de una virgen ya fue una humillación. Dios supremo, excelso, el soberano, la Trinidad, la deidad, vino a formar parte de una naturaleza humana corrupta, corrompida, una sociedad corrompida. Y aún así, vemos, por eso en la Biblia nos dice que el verbo se hizo carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios se hizo hombre. Cuando nosotros leemos, a mí pasa algo curioso. Ustedes saben que cuando uno comienza en la iglesia o en cualquier iglesia, si venimos de otra iglesia, o cuando lo normal, cuando alguien dice y viene con hambre del Señor, una de las cosas que nosotros siempre recalcamos y decimos, y la persona hambrienta por el Señor te pregunta, oye, pero ven acá, yo quiero leer la Biblia, ¿cómo comienzo leyendo la Biblia? Y yo creo que todos hemos dicho esto. Empieza leyéndote el Evangelio de Juan. ¿Sí o no? Creo que todos o nos han dicho eso, o hemos escuchado esto, o siempre. Pero imagínate que el Evangelio de Juan es una de las cosas más complicadas que hay. Es el más bonito, sí. Es el que habla mejor de Jesús, sí. Pero imagínense ustedes recién convertidos y empiezan a leer el verbo, que es el verbo primero, que es que estaba tratando de decir el apóstol aquí. Entonces, cuando uno empieza ya a estudiar el Evangelio de Juan a fondo, uno dice, caramba, estudiar el Evangelio de Juan no es tan fácil. Entonces, una recomendación, si de pronto tú no tienes el hábito de leer la Biblia, yo siempre doy como este consejo, si la persona, hoy en día la generación de hoy no le gusta leer casi, le gusta leer simplemente los chats de WhatsApp y las cosas de Instagram, pero si tú quieres crear el hábito de leer la Biblia, yo siempre les recomiendo comenzar con las cartas apostólicas, porque las cartas apostólicas, acuérdense de algo que yo les dije la vez pasada, en las cartas apostólicas está la explicación del mensaje del Redentor. Entonces, un ejemplo, yo siempre he dicho como que, hombre, comienza leyéndote Santiago, son 5 capítulos, es cortico, te deja picado, te habla de todo y al mismo tiempo te deja con un hambre y una saciedad de querer buscar más la palabra, y entonces tú te quedas ahí en Santiago. Bueno, y después si quieres, vete, ya tú quieres, ya bueno, Santiago te dejó picado de Jesús, porque en Santiago te hablan bastante de Jesús. El evangelio que yo recomiendo para leer es Lucas, porque Lucas viene seguido y Lucas escribió también los Hechos. Entonces tú terminas de leer Lucas y vas aquí a los Hechos y ya encuentras una unidad. Entonces, la continuación de Lucas es Hechos. Entonces ya tú dices, esto va en consecuencia y es el mismo escritor, es la misma manera de escribir, es el mismo lenguaje. Entonces, ya uno ahí como que va entendiendo cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todas estas cosas, que cuando estamos empezando a leer la Biblia, entonces encontramos cuando en particular está este término, el verbo. Siempre dice, el verbo, ok. Entonces, los que somos un poquito mayores nos acordamos de Ricardo Arjona, ¿no? Jesús no es verbo, es sustantivo. Y siempre nos acordamos, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero el verbo tiene una profundidad más allá. En el original es el logos. Y otra traducción es la palabra. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todas estas cosas, tú dices, caramba, imagínate uno, cuando la primera vez que yo me leí Juan, me encuentro con este logo, con este verbo, y a veces me pegaba unas enredadas, pero claro, ya entonces hoy en día, para eso estamos aquí estudiando, por eso estamos aquí tratando de aprender, para cuando leamos algo, le encontremos más sentido. Entonces, este verbo se hizo carne, se hizo hombre, y
era necesario, escuchen esta parte, era necesario que el Verbo se encarnara para cumplir en la carne el plan de redención del hombre. Entonces, ¿por qué la primera rebeldía en el cielo fue de quién? Del Satanás, ¿cierto? De un ángel, de un querubín. Entonces, ¿por qué los ángeles no tienen redención y el hombre sí? Hay dos cosas. Esto no es de esta clase, esto es de otra clase, pero lo voy a mencionar así por encima y después lo profundizamos en otro. Los ángeles pecaron en la eternidad. Entonces, cuando su condenación fue eterna porque fue en la eternidad, el hombre pecó en el tiempo, o sea, en un universo, en un mundo creado por Dios que tenía un tiempo. Y como pecó en un tiempo, él podía ser redimido en un tiempo. Y como era un hombre, tenía que ser redimido por un hombre. Y en este caso, el Verbo se hizo hombre. Y ahí está la respuesta a nuestra salvación. Ahí está la respuesta a nuestra condenación que arrastrábamos antes de conocer al Señor. Sin decir, mira, una cosa es decir que el logo se cambió en carne y que de esta manera alteró su esencia natural. Eso es como, eso no fue así. Entonces, ya que él jamás dejó de ser infinito y hijo de Dios inmutable. O sea, el hecho de que, ya eso lo aprendimos en la clase pasada, el hecho de que él haya venido, tomado forma humana como yo o como tú, eso no le quitó los atributos, él no quitó su gloria, no perdió su majestad, siguió siendo Dios. Esta encarnación realiza a Cristo uno de los miembros de la raza humana, o sea, Dios se hizo humano a través de esta encarnación y esto es lo que hace y lo convierte o lo trae a este estado de humillación, el simple hecho de haber nacido como nosotros, de una mujer, ya eso era una señal de humillación. Siguiente. Aquí alguien escribió una pregunta. Cuando dijo que pasa de mí esta copa, ¿esto es kenosis? No, ahorita explico eso. No es kenosis. Esto es porque la clase es bastante larga. Eso te lo explico, Papeto, tras bambalinas, porque hoy es bastante cosa que tenemos aquí. Los sufrimientos del Salvador. Entonces, ya un estado de humillación fue ¿cuál? Que se hizo hombre, que nació, su nacimiento fue un estado de humillación, aunque fue un nacimiento sobrenatural, o fue una manera de venir al mundo sobrenatural, ya, pero el simple hecho de hacer parte de la raza humana era una humillación. Otro estado de humillación son los sufrimientos. Oye, Dios no sufría, Dios estaba allá y Jesús vino a padecer, a estar en las limitaciones de un humano, a estar en las limitaciones de cuerpo, en las limitaciones de hambre, en las limitaciones fisiológicas de un humano. Y esto, entonces, vemos que él padeció sufrimiento. Siguiente. Oscar. Entonces, nacimiento, segundo fue los sufrimientos y por último, la muerte. Yo les decía la vez pasada que Simón Bolívar, Albert Einstein, todos nacieron para traer algo espectacular al mundo y crear algo verdaderamente asombroso por los dones que Dios le dio a estas personas. Y cada uno vino a cumplir un propósito. Jesús, el propósito primordial que vino fue a morir. Entonces, pero siendo que la muerte también era un estado de humillación para la raza humana, Jesús también se sometió a esa muerte. Y en esa muerte, pues padeció todo lo que acarreaba esa muerte. Entonces estuvo sometido a la muerte física, sino también a la muerte eterna. Y miremos aquí cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, aquí era cuando en la muerte, cuando Jesús estaba previo ahí unos minutos antes de morir,
Jesús hace esta exclamación de ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesús, sobre él, el juicio total, el juicio de condenación, el juicio del pecado sobre la humanidad, recayó sobre su humanidad. Y por eso fue que él ahí, en ese momento, su divinidad es quitada, y en ese momento es que Jesús ahí dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese preciso momento fue cuando él pudo sentir la ira de Dios sobre un hombre santo, sin pecado. Cayó toda la culpa, toda la ira fue sometida sobre él. Y por eso es que hoy en día nosotros no podemos atacar a la gente, por eso es que hoy en día nosotros no podemos señalar a la gente, porque si hay alguien que merece señalar, si hay alguien que merece juzgar, digamos, ese puesto se lo ganó Jesús, porque él fue el que recibió toda la culpa, recibió toda la condenación. Entonces, durante un breve tiempo sufrió la ira infinita. Imagínate, ¿por qué se dice que la ira infinita? Jesús murió por los pecados del pasado, por los pecados del presente y por los pecados del futuro. O sea, imagínate, la ira infinita de Dios cayó sobre Jesús en ese momento. Entonces, en contra del pecado, y salió victorioso. Enseñanza de esto, aquí breve, esto no tenía preparado, pero aquí salió una enseñanza. A veces nosotros nos ahogamos en los sufrimientos, a veces nos ahogamos en las situaciones difíciles, pero si Jesús salió victorioso después de recibir el castigo de la ira de Dios o la ira de Dios sobre él, y salió victorioso, a veces nosotros pensamos que las circunstancias difíciles son simplemente para que nosotros nos quedemos ahí. Recuerda que Dios siempre te va a sacar de las situaciones difíciles. Jesucristo se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira divina que estaba cayendo sobre él, pero no hubo desesperación. O sea, él no estaba como, él conocía el plan. Jesús conocía el plan. Jesús no lo tomó por sorpresa. Pero saben que en Getsemaní hubo un momento en el que él decía, en Getsemaní él alcanzó a percibir sobre él algo de eso. Por eso era que él llegó a sangrar gotas, él llegó a sudar gotas de sangre, porque en ese momento no era un desespero de no saber qué iba a hacer, era una presión espiritual que él cargó en ese momento. Pero él no se desesperó. Ya cuando tú conoces los planes, mira, yo te voy a decir algo. Si tú estás pensando qué va a ser mañana, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, yo solo te digo, Dios tiene un plan con tu vida en sus manos. Y a partir de eso, yo vivo feliz. Claro, yo hago lo que me toca. Ahora tampoco que me voy a chantar, no, yo vivo feliz, yo vivo el momento que Dios me ha permitido vivir. Siguiente. Oscar. Entonces, previo, entonces viene la muerte, entonces venimos, nacimiento, sufrimiento, muerte y entierro. Sabemos que el entierro también es una parte como humillante, es una parte de deshonra, y en el entierro de Jesús, pues hace parte de esta humillación, y este entierro no solo sirvió para probar que Jesús verdaderamente había muerto, y aquí me detengo un momentito, porque hay un estudio, alguien tiene un micrófono prendido por ahí, pero hay una manera, digamos, hay gente hoy en día, en esta actualidad, en la que dicen que Jesús se quedó muerto, que Jesús sí fue un profeta, hizo milagros, todo tal, a él lo mataron, pero él se quedó muerto. Y basan una teología en eso, que incluso para los judíos Jesús no ha resucitado. Algunos judíos
tienen la creencia de que Jesús fue un rabí que se volvió loco y que simplemente al final se volvió loco y ya se descarrió de la ley. Entonces, por eso es que no lo conciben como Dios, porque, al fin se murió, pero hay evidencias y hay testimonios de más de 500 personas que dicen haber visto a Jesús después de su muerte, entre esos los apóstoles. Yo les hablaba la vez pasada, no sé si fue en el módulo pasado, que yo les hablaba que existe un libro que se llama Evidencia que existe un veredicto, y en ese libro pues, se dedican a estudiar que nadie muere por una mentira, que si Jesús hubiese quedado muerto, nadie da su vida por una mentira. Entonces, que estos apóstoles estaban convencidos de que Jesús verdaderamente había resucitado y que lo habían visto, habían estado con él, y esto fue lo que les dio a ellos esa vitamina y les dio a ellos ese impulso para llegar hasta los confines de la tierra, como dijo Lucas en el libro de los Hechos. ¿Por qué la muerte es humillante? Porque tu cuerpo se va a descomponer, porque tu cuerpo se va a podrir. Por eso la muerte es humillante. Hablando en una connotación, para nosotros, los que hemos creído y recibido al Señor, vemos ahorita, vamos a estudiar en la exaltación algo que es que Cristo va a venir. Y para nosotros la muerte, como lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. O sea, tú tienes que concebir hoy en día que si tú mueres, tú vas a estar en los brazos y en el regazo del Salvador, de tu Creador. Entonces, nosotros, lo que pasa es que, bueno, nosotros, hay una cultura, nuestra cultura es como que, queremos vivir eternamente. Y en ese orden de ideas, nosotros fallamos. Pero mira, yo no te digo, ahora yo me voy a querer morir para irme para el cielo ya. No, tampoco. O sea, Dios me dio este tiempo, yo tengo que aprovecharlo, yo tengo que honrar a Dios viviendo una vida digna, una vida que Dios se sienta orgulloso de mí. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que gozarme este tiempo. Y si mañana, pues, tengo que partir, pues, gloria a Dios, voy a estar con Dios. Y como decía mi abuelo, bacano el que se muere, no le toca pagar recibo. Entonces, Jesús verdaderamente había muerto, sino que también para quitar de los redimidos los terrores de la tumba y santificar la de ellos. Hoy en día, nosotros morimos físicamente, pero espiritualmente pasamos a vida eterna, recibiendo esa promesa que se nos ha dado. Siguiente, Oscar. Entonces Jesús murió y ahora la Biblia relata que Jesús descendió al Hades. Otro estado de humillación. O sea, no solo murió, sino que descendió al infierno. Entonces nosotros vamos a ver, ahí están las citas bíblicas donde pueden constatar que la Biblia habla de que Jesús descendió al abismo. Y nosotros vemos que Jesús estuvo en el infierno antes de resucitar. Pero algo importante de esto, que Jesús no se quedó allí. Dice la Biblia que él bajó y arrebató las llaves del poderío de la muerte que tenía y las quitó. Y por eso es que hoy en día, pues la muerte no debe ser temor. Y por eso es que hoy en día la muerte, por eso era que el apóstol Pablo decía, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Oye, para decir esto hay que tener una concepción clara de la muerte. Nosotros tenemos que gozarnos y vivir esta vida en plenitud. Para que mañana, si el Señor nos lleva a haber disfrutado de las cosas buenas, que es vivir
en victoria bajo el Espíritu Santo. Entonces, concluimos que Cristo sufrió las penas del infierno antes de su muerte en el Getsemaní y en la cruz, y entre la más profunda humillación que estuvo en este estado de muerte. Entonces nosotros vemos que Jesús, entonces, ya conocemos que fue, digamos, Dios, miremoslo así. Dios vino, se hizo hombre, se hizo humano, padeció como todos los humanos padecemos, pero más allá, porque si él simplemente hubiese sido un humano más, yo se los decía la clase pasada, él hubiese sido un humano más, no hubiese acarreado lo que pasó en Getsemaní y lo que pasó en la cruz, que era cargar con el juicio y la culpa que nos tocaba a nosotros. Siguiente. Estamos de tiempo, 8:15. Entonces, ahora cambiamos. Ya hemos estudiado los estados de humillación. Vemos que Jesús se humilló, la doble humillación. Y ahora vamos a ver el estado de exaltación. Entonces, yo ahorita leí hasta el 10 y ahora voy a leer del 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está hablando de la exaltación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, podemos observar o podemos ver que hay muchos pasajes en los que nosotros podemos ver que la exaltación de Cristo. Uno, en el libro de Hechos relata Lucas que mientras Esteban estaba siendo apedreado, Esteban dijo: veo a la diestra del Padre sentado a Jesús. Él pudo ver el estado de exaltación de Cristo. Él pudo observar con sus propios ojos físicos el mundo espiritual y el cielo eterno que lo esperaba y lo iba a acoger. Por eso él, en ese momento, él no sentía piedras. Él sentía, yo me imagino que cada piedra que tocaba el cuerpo de él, yo me imagino, y él viendo la gloria de Dios, él decía: debe más duro que allá, ya yo sé para dónde voy. No sé, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Entonces, vemos que Jesús estaba ya sentado en la diestra del Padre, y eso es el siguiente. Dale, Oscar, el siguiente estado. Ya le diste. Entonces, pues esta relación que habla aquí es la relación que existe, que él, para poder llegar al estado de exaltación, tuvo que padecer en obediencia. Y para poder lograr el objetivo final. Entonces, acuérdense que Jesucristo también fue el mediador. La ley requería, la ley esperaba, o la ley necesitaba unos, digámoslo así, como en el lenguaje de nosotros, unos pagaré para que nosotros hoy tengamos la libertad que tenemos. Entonces, la ley en sus aspectos representativos y penal, pagando el castigo del pecado y mereciendo la vida eterna. Por lo tanto, tenían que seguirle la justificación y posterior recompensa, puesto que la humillación fue un asunto público. Su exaltación debía ser de igual manera un acto público. Entonces, aquí vemos que Jesús... bueno, ahí es que esto yo de derecho no sé nada. De derecho no sé nada. Pero había un requisito, había un requerimiento de ley que se tenía que cumplir.
para que nosotros hoy pudiéramos tener entrada, para que nosotros hoy pudiéramos tener libertad, para que nosotros hoy pudiéramos tener acceso al Padre, había unos requisitos que había que cumplir. Voy a explicarlo brevemente, algo para que entiendan. En el tabernáculo de David, en el tabernáculo, había una parte donde se regaba la sangre, el propiciatorio, se regaba la sangre del cordero para cubrir los pecados. Pero ¿qué hacía la sangre? Cubría tu pecado. La ley cubría tu pecado. Cristo vino para acabar el pecado. Por eso es tan importante el asunto legal de él. Hay una clase, eso lo vamos a ver en otra clase. Sí, eso está en otra clase, esa parte está en otra clase y la vamos a profundizar más, ese asunto legal. Y me voy a asesorar incluso con un abogado. Dale, Oscar. Entonces, exaltación, resurrección. La resurrección de Cristo no fue simplemente levantarse de la tumba. Lázaro se levantó de la tumba. ¿Cierto? La niña que había muerto se levantó de la tumba. Bueno, ella no alcanzó a ir a la tumba, pero vemos que la muerte, o sea, la resurrección de Cristo no fue simplemente que su cuerpo volviera a la vida. No. Leamos lo que dice aquí. Las primicias de los que durmieron, dice primera carta a los Corintios 15:20. El primogénito de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo no era simplemente una resurrección más. Eran las primicias de los que durmieron, el primogénito de los muertos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa resurrección de Cristo era volver en cuerpo glorificado. Ya él había ido al Padre. Bueno, él murió, fue al infierno, arrebató las llaves de la muerte, se fue al cielo, fue puesto en gloria y cuando vino en cuerpo glorificado. Entonces, hay una parte que es la escatología, eso lo vamos a estudiar en otros módulos mucho más adelante, que eso no está por ahora aquí, pero en la escatología se estudia una parte que es cuando nosotros vamos a ser arrebatados y nuestro cuerpo corruptible se convierte en cuerpo incorruptible. Bueno, esa primicia de los muertos, que es Cristo, es esa segunda resurrección que habla la Biblia, de que nosotros seremos transformados. Entonces, no era simplemente una resurrección. Lázaro, cuando se levantó de la tumba, el hermano de Marta, después cuando se volvió a morir, no se volvió a levantar, ni fue eterno, ni fue inmortal. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Y que Lázaro no vino con un cuerpo glorificado. Acuérdense lo que dijo, lo que le decían a Jesús cuando iba a resucitar a Lázaro, que ya había pasado varios días, ya está ayer, ya huele. Jesús, cuando vino, lo primero que le dijo a las mujeres cuando le iba a tocar, no me toquen, no me toquen todavía, aguántenlo ahí, calma, no me toquen. Todavía no he sido glorificado completito. Venía de una gloria, pero todavía no había sido completo. Ya vamos para allá. Podemos decir que el caso de Cristo, la resurrección tiene que ver con la exaltación de su naturaleza humana. Sí. ¿Por qué? Jesús demostró que Dios demostró que dentro de un cuerpo humano él podía hacer perfecto al hombre, y por eso Jesús dijo: sean perfectos así como mi Padre es perfecto. Entonces ahí vemos unas cosas que Jesús enseñaba que nosotros hoy en día decimos: oye,
pero si yo fallo todos los días, pero si yo todos los días me equivoco, yo todos los días peco, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Será que Jesús me lo está imponiendo? Hay unas cosas que Jesús dice que no son imposiciones, sino que son invitaciones. O sea, Jesús cuando Jesús a veces, bueno, eso es lo que hace la religión, ¿no? La religión trata de imponerte cosas, pero si nosotros vemos y empezamos a estudiar a Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús no imponía. Jesús simplemente está haciéndonos una invitación. Siguiente. El cuerpo de Jesucristo pasó por un cambio notable de tal manera que no era fácilmente reconocido. Bueno, aquí pasó algo y es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando Jesús murió, acuérdense, le habían pegado con 40 latigazos, se moría la gente, ya a él le faltó uno, él estuvo desfigurado en su rostro. Bueno, Isaías 53 relata todo lo que él padeció, ¿no? No había hermosura en él, dice la palabra. Y nosotros cuando vemos que el último recuerdo, yo no soy psicólogo, pero de pronto algún psicólogo me puede ayudar en el que si nosotros vemos la imagen de alguien y la última imagen que vemos es sangre, dolor, sufrimiento, mañana más tarde, si al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días, como pasó con Jesús cuando resucitó, vemos a la persona que era antes de ese sufrimiento, difícilmente lo vamos a reconocer, porque el último recuerdo que tenemos en ese momento de esa persona era padecimiento, era dolor, era sangre, era muerte, y era un choque fuerte porque, o sea, después de que ellos caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús, una era de Jesús, pero bueno, así como dice la canción de Negrito Sorio. Y, y, y nosotros vemos que Jesús estuvo físicamente destruido en un estado detestable físicamente, y nosotros coincidimos entonces, lo vemos, digamos que lo vimos así, y a los 3 días de repente tú no relacionas que es Jesús. Por eso los discípulos no lo reconocieron cuando él estaba en la orilla, aquella vez que les hizo el desayuno. No lo reconocieron fácilmente, porque en su mente lo último que ellos vieron fue a un Jesús derrotado. A ellos se le olvidaron hasta las promesas que Jesús les había hecho. Ellos quedaron con miedo, con temor, persecución. Para ellos no fue fácil. Entonces, esta resurrección de Jesús fue convertido en un espíritu viviente, ya que su resurrección no fue meramente la restauración de su cuerpo físico. Acuérdense, fue una, digámoslo así, una reestructuración, se puede decir, de la naturaleza, que es esa misma restauración que nosotros tendremos cuando partamos a la presencia, donde tendremos cuerpo glorificado. Siguiente. Cuerpo glorioso. Entonces, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido. La pena había... Mira, es que esto es bacán. Esto es evangelio puro. Constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido, la pena había sido pagada y la condenación sobre la cual se prometió la vida había sido cumplida. Aquí estamos viendo que la muerte, la resurrección fue digamos, la otra cara de la moneda de la muerte, para que hoy tuviera sentido todo lo que nosotros podemos disfrutar de Dios. Simbolizó lo que estaba destinado a los creyentes. ¿Cómo así que simbolizó?
simbolizó que después de la vida eterna, o sea, que después de la vida esta física, este tiempo y este espacio material, hay algo mejor y algo mucho más grande que Jesús nos prometió. Entonces, sabemos que Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. O sea, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que tenía poder, dice que tenía poder, dijo que tenía poder para poner su vida, para volverla a tomar. Así como también expresó que podrá reedificar el templo de su cuerpo. La Biblia nos enseña que el poder de la resurrección se le atribuye al poder de Dios en general, o más particularmente al Padre, pero no fue una obra solo del Padre, sino que también del Espíritu Santo. O sea, el poder de la resurrección fue también fue una plenitud de la Trinidad. Siguiente. Romanos 8:11 dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, para nosotros debe ser importante entender que es el Espíritu Santo. Escuchen esto y vivan esta verdad que les voy a decir, que el Espíritu Santo, que esa persona con ese poder que ayudó a levantar a Jesucristo, a hacer esa transformación de muerte a vida, hoy en día mora en nosotros. Por eso la Biblia también enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, porque cuando tú oras, tú pones tu espíritu con el Espíritu de Dios y cosas sobrenaturales pueden pasar. Entonces, el estado de humillación pasó al estado de exaltación. Y después vemos que vino otro estado dentro del estado de exaltación, otra parte que es la ascensión. Hay una cuestión aquí que les voy a mencionarla muy brevemente, simplemente como un dato teórico, y es que para la Iglesia Católica ellos dicen que la Virgen ascendió a los cielos tal cual como Jesús ascendió, la Virgen María. Bueno, si ustedes cogen la Biblia y ustedes leen la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Ok? Sí, o sea, nosotros tenemos un modelo en María, porque dice la Biblia que Dios halló gracia en María por el estilo de vida que llevaba, pero eso, María siguió viviendo su vida normal, y eso nos quiere decir a nosotros que Dios con nuestra vida normal también puede hacer cosas grandes y sobrenaturales. Entonces, ellos tienen un dogma que es el dogma de la ascensión de María a los cielos, y de pronto los que fueron más católicos que yo sabrán que cuando uno reza hay una parte del rosario que es la ascensión de la Virgen María. No sé si es así, yo no me acuerdo casi eso, pero sí vemos que le quieren dar los atributos, los mismos atributos que tuvo Jesús, se los quieren dar a María, y no fue así. Entonces, pero Jesús, ¿qué pasó en Jesús? Jesús ascendió a los cielos. Jesús, dice la Biblia que dentro de una gran multitud empezó a decirle: vuelvo pronto, espérenme ahí. Y se fue a los cielos. Dicen ahorita, si usted pone History Channel ahorita a las 11 por ahí, va a encontrar a los alienígenas ancestrales y los locos esos que un man con paraguas así diciendo que a Jesús se lo llevó una nave espacial. Entonces,
Pero son cosas, la gente loca que se inventa cosas. Yo siempre he dicho, hay que tener más fe para creer en cosas absurdas que para creer en Dios. Entonces, esta ascensión, la transición de Cristo a la más alta vida de gloria comenzó en la resurrección y se perfeccionó en la ascensión. Siguiente. Ahora viene, ya Jesús subió a los cielos. Ahora está como lo vio Esteban. Esteban lo vio en gloria. Lo vio sentado en el trono del Padre. Esteban lo vio donde algún día estaremos nosotros, y dice una canción, que estaré de pie en su gloria o me tendré que arrodillar. No sé, pero algún día estaremos ahí en su presencia y no sabremos qué hacer. Lo único sabremos es que estaremos viviendo el momento más maravilloso de nuestra vida, donde estaremos con nuestro Creador cara a cara, como dice Marcos Vidal. En ese momento perfecto, en ese momento glorioso. Pero mientras tanto, disfrutemos el vivir en una vida de consagración y de victoria en el Espíritu Santo. Miren que la Biblia dice que aún los ángeles añoran ver y sentir el mover del Espíritu Santo que hoy la iglesia tiene. Nosotros somos portadores de cosas poderosas. Nosotros somos los dueños de la vida eterna. Wow, cualquiera me escucha y dice, carajo, niño, aguántate. Mira, yo te digo una cosa. Tú tienes vida eterna para la gente porque tú tienes el Evangelio en tu corazón y también lo tienes aquí en la Biblia para llevárselo a muchas personas. Tú puedes conectar con muchas personas y hablarle del amor de Jesús. Y así muchas personas pueden recibir ese amor y transformar su vida. Entonces, hoy está a la diestra del Padre, sentado en gloria, reinando desde su trono. Siguiente, Oscar. Siguiente. Ahora, hay una parte, esta parte es escatología, esto medio lo voy a hablar porque esta parte es escatología, que es el retorno físico de Cristo, que hace parte también de la exaltación. En escatología nosotros vamos a estudiar de esta parte que nos habla de que Jesús va a volver físicamente a reinar por 1000 años en la tierra, y donde va a colocar su soberanía y va a demostrar al mundo que Dios es Dios. Que mientras que Dios gobierne la tierra, y le va a demostrar a todo el mundo que mientras que Él sea el que gobierne, todo va a andar sin tacha ni error. Pero eso lo vamos a estudiar en escatología. Así que, siguiente. Ahora, ¿esto para qué me sirve? ¿Ah? ¿Esto para qué me sirve? Yo, ¿qué hago con esta información? ¿De qué me sirve hoy conocer o saber que Jesús tuvo un estado de humillación y un estado de salvación? Ahora, yo les voy a leer algo y ustedes saquen sus deducciones. ¿Ok? Espérense un segundito aquí, voy a hacer algo. Para que me puedan ver la cara. Si quieren, Oscar ya quita la presentación. Para que me puedan ver la cara. Un momentico. Yo les voy a leer algo de lo que acabamos de estudiar. En la manera más práctica, viva, que ustedes van a quedar. Dicen, cuando camino con el Jesús correcto, conozco su gracia infinita. Vemos en Lucas 11, capítulo 5, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Que Dios se digne a mirar hacia abajo a sus criaturas, eso es misericordia. Pero que Cristo se humille de tal manera que tenga que mirar hacia arriba a una de sus criaturas, eso revela su gracia infinita. Esto fue lo que aprendimos el domingo.
Esto fue una de las cosas que aprendimos el domingo. Dios, yo no sé dónde metió Jesús sus manos para rescatarte a ti. De pronto alguno los rescató de vicios, de pronto alguno los rescató de depresión, de pronto alguno los rescató de borracheras, de pronto alguno los rescató de una vida desordenada. Cada quien sabe su historia, pero Él metió las manos donde nadie las iba a meter. Él metió las manos con amor, no con repudio ni con asco. Él metió las manos con amor buscando a su criatura. Él metió las manos con amor buscando su tesoro. Y ese tesoro eres tú. Ese tesoro que él desde la cruz, cuando dijo, consumado es, todo fue hecho por Carmen, por Papeto, por Dylan, por Juan, por Joaco, por Oscar, por William, por Vanessa, por Gabriel, por Melissa, por Andri, por Sandra, por todos. Dijo, consumado es. Se detuvo, así como se detuvo con Saqueo, miró hacia arriba y lo reconoció. Y tú de pronto dirás, para mí no tuvo que mirar para arriba, para mí tuvo que cavar bastante para sacarme, pero lo hizo. Y hoy estamos aquí, agradecidos, agradecidos totalmente porque tenemos un Dios maravilloso, porque tenemos un Padre maravilloso y porque en Jesús encontramos una persona que nos identifica y que nos ama y que nos da un sentido total, y que en el Espíritu Santo encontramos la dirección, en el Espíritu Santo encontramos el discernimiento, en el Espíritu Santo encontramos el día a día. Simplemente tenemos que detenernos un poquitico más y mirar. Entonces, Dios se dignó a mirar a sus criaturas y se humilló mirando hacia arriba para buscar a Saqueo. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Eso me sirve para reconocer que delante de Dios soy valioso, que delante de Dios tengo un valor, delante de Dios soy alguien importante. De pronto para la gente dice, ay, pero es que la gente no da nada por mí. Hubo alguien que lo dio todo por ti. Y a veces tú dices, eso ya lo he escuchado 1000 veces en la iglesia. Hoy te lo estoy repitiendo, pero no como cualquiera. Te lo estoy repitiendo de la manera más profunda de donde venimos. De ver todo lo que padeció, de ver todo lo que Jesús humilló, para que hoy tú tengas vida eterna, libertad y salvación. Gente, entonces hoy aprendimos los estados de Cristo. Vamos a hoy que había muchas cosas hoy. La próxima clase, esa imagen que están viendo ahí, es una imagen que quiero que la piensen. Los oficios. Ya yo he dicho cosas de los oficios de Cristo. Vamos a ver. Se van a sorprender. Aunque ya yo lo he dicho aquí. Pero de todas maneras, el buen profesor siempre repite las cosas. Bueno, hoy podemos decir que así como Jesús padeció humillación, hoy en día está sentado en gloria. Aplicación para la vida práctica. Hay momentos en los que de pronto te van a querer humillar o de pronto serás humillado. Pero recuerda, Jesús te pondrá en la posición
que verdaderamente te mereces. Salvation, nos vemos la próxima semana. Recuerden que si de pronto te faltó alguna clase de la vez pasada, me escribas o ve al canal de YouTube. Este módulo todavía no es cerrado, ninguna clase, están todas disponibles, las de este módulo, la del módulo pasado sí están cerradas. Entonces vayan, me escribe al YouTube y ven las clases si de pronto no vino a la clase pasada o algo así, o quiere reforzar algo de esta clase. Nos estamos viendo por ahí. Este fin de semana les confirmo si el martes vamos presencial. Yo sé que todos no van, pero este fin de semana les confirmo si estas dos últimas clases, faltan 2 clases, son 7 clases, ya vamos hoy en la 5ª, esto pasa volando. Entonces, este fin de semana les confirmo si vamos presencial el martes y el próximo martes, o así sea la última clase, pero ya lo confirmamos este fin de semana. Entonces, también nos vemos este domingo en nuestra experiencia de Salvation, y recuerden que vamos a seguir creciendo cada día que conozcamos más quién es Dios. Bueno, nos vemos. Chao, saludos para todos, los que llegaron tarde, los que llegaron temprano. Papeto, que llegó tempranísimo. Marta. Gracias. Chao. Carmen. Chao, bendiciones. A todos. Adiós. Listo, chao, chao, saludos.